Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con todos los ingredientes para entender el escándalo de las chuzadas y robos de plata que rodea al presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 16 de junio. Desde las últimas 3 semanas es difícil no tener al menos una noticia al día sobre el escándalo que arrancó con el robo de una plata a la ex jefa de gabinete del presidente y que ya va en chuzadas, acusaciones de entrampamiento y hasta un muerto. Y es difícil seguirle el ritmo. Tantos nombres, tantos hechos y tantas fuentes anónimas hacen que todo sea poco digerible. Y Fresco no está solo porque realmente es un enredo. Por eso, hoy vamos a desenredar lo que hay hasta ahora, los personajes, los episodios y las versiones para digerir mejor esta noticia. Juan Manuel Flores es el periodista de La Silla Vacía que cubre el epicentro de los hechos, la Casa de Nariño y el poder presidencial. Bienvenido de vuelta, Juan Manuel. Hola, Tati. Bienvenida tú también. ¿Cómo podrías explicarle a alguien que recién bajado de la luna se encuentra con todo este proceso que ya tiene unos desarrollos bastante complicados? Sí, es un enredo que incluye un robo, interrogatorios con polígrafo en instalaciones de la presidencia, chuzadas, mucha plata, una acusación de financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro y ahora un suicidio. Y todo esto en las narices o muy cerca del presidente con sus personas más cercanas. Vayamos personaje por personaje para entender su rol en cada capítulo de este novelón. La primera persona sería Laura Sarabia. Sí, bueno, Laura Sarabia pasó en unos días de ser la mujer que decidía la agenda del presidente a estar desempleada e investigada por la Fiscalía por su posible vinculación a un caso de chuzadas estatales. El cuento es este. Sarabia en enero se enteró de que en su casa se perdió una maleta con una cantidad de efectivo. Laura sospechó de su niñera y al día siguiente esta fue interrogada con polígrafo en instalaciones de la presidencia. El asunto es que ese mismo día a la niñera la policía le interceptó el teléfono por una información que la hacía pasar como una colaboradora del Clan del Golfo en Chocó, algo falso. Entonces Laura está investigada por si tuvo que ver desde su cargo en presidencia, que por cierto fue su segundo empleo después de ser secretaria de Armando Benedetti por 7 años. Repito, si tuvo que ver con esa chuzada a la niñera. Ahí ya mencionas a 2 personas clave en este tema que son Armando Benedetti y la niñera. Arranquemos por el embajador en Venezuela hasta el 23 de junio. ¿Qué tiene que ver él ahí, además de ser el ex jefe de Sarabia? Bueno, él tiene que ver porque, además de la historia de chuzadas y polígrafo, había una pelea política entre Benedetti y Sarabia que se cruzó, digamos, en esta historia. Benedetti fue el que organizó la agenda de Petro en campaña y Sarabia, como su secretaria privada, lo ayudó con eso. Pero cuando Petro ganó, no nombró a Benedetti en un cargo cercano como él quería, sino que lo mandó de embajador en Venezuela, algo que a Benedetti, lo ha dicho él mismo, no le gustó al principio. Sí. En mayo de este año comenzó a reclamar para volver a Colombia y tener un ministerio. Y como Laura Sarabia, como jefa de despacho de Petro, no se movió para ayudarlo, él tuvo una conversación con ella muy dura y esa fue la que se filtró. Y en esos audios quedó salpicado todo el mundo. 1, Benedetti amenaza con decir quién puso la plata en la costa y menciona el proceso 8000 de Samper. O sea, que sería plata no reportada y mala vida, como dicen. 2, dice que él, Benedetti, consiguió 15.000 millones para la campaña de Petro en Venezuela, tampoco reportados, tampoco dice quién se los dio. 3, dice que si él habla, comillas, todos nos vamos a la cárcel, o sea, una cosa de alto nivel. Y 4, dice que el ministro del Interior, Alfonso Prada, comillas otra vez, se robó el ministerio con la mujer. Eso en medio de un montón de madrazos e insultos a Sarabia y también al presidente Petro. La otra persona es Marelvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia y también ex empleada de Benedetti, y aquí ya todo se pone muy truculento si es que ya no lo estaba. Sí, porque Marelvis Mesa, la niñera, fue empleada de Benedetti antes de trabajar con Sarabia y lo más curioso es que la echó justamente por un caso o una sospecha de robo. Pero luego se la recomendó a Sarabia. A ver. La versión del círculo de Sarabia es que se la puso como una especie de espía, algo que Benedetti niega. El caso es que después de que se perdió la plata, la de Sarabia, Benedetti se llevó a la niñera para Venezuela una semana, según él, para que estuviera tranquila, para ayudarle a Laura y que no hablara en medios. Y luego la niñera volvió y le dio la entrevista semana. Tremenda ayuda. Benedetti dice que él se enteró unos días antes y que ya no se podía evitar, pero también dice que le dio, comillas, mucho placer porque estaba bravo con Laura por no ayudarlo para conseguirle un puesto en el gobierno. Y para recordar, esta es la misma niñera que un informe de policía judicial falso hizo pasar por la cocinera del Clan del Golfo para chuzarla ilegalmente. Aquí viene otro personaje que estalló todo esto y es la plata de la casa de Laura Sarabia. Al fin, ¿tenemos claro cuánta plata fue la que se perdió? Hay 4 versiones sobre esa plata,
que fueron $4.000, que fueron $7.000, que fueron 150 millones de pesos o que fueron 3.000 millones de pesos. Que igual es muy extraño que nunca hayamos tenido claro cuánta plata se perdió en un maletín o en varios, en efectivo o no, en una casa tan custodiada. Sí, y las versiones, digamos, se contradicen entre sí. Sí. Entonces, la versión de los 4.000 millones se la dio Laura Sarabia a semana cuando la consultaron unos días antes de sacar la entrevista con la niñera, en la que hablaba del polígrafo. La versión de los 7.000 se la dio Laura Sarabia a la fiscalía cuando la llamaron a ampliar su información sobre el robo. La versión de los 150 millones de pesos la dio la niñera porque, dice ella, esa fue la cantidad que los policías que la interrogaron en el polígrafo le preguntaban constantemente. Y la versión de los 3.000 millones de pesos, que es la última, la dio una fuente anónima que publicó Semana este jueves y que dice además que esa era plata de Petro que le puso a guardar a Sarabia. La fuente anónima sería una persona cercana al coronel Óscar Dávila, pero tanto Petro como Sarabia niegan esta versión. Listo, aquí ya viene otro personaje. ¿Quién era el coronel Óscar Dávila? Exacto. Era un policía del equipo de seguridad de la Casa de Nariño que aseguraba los sitios a los que Petro iba a llegar, o sea, las avanzadas presidenciales. Sí. El 2 de junio, cuando estalló el escándalo de las chuzadas, Dávila le mandó una carta a la fiscalía en la que se puso a disposición para la investigación. El 7 de junio, Dávila atendió la visita que hizo la fiscalía a la sede de las avanzadas de seguridad en el piso 13 de la DIAN y 2 días después, el 9 de junio, Dávila se suicidó. Según la revista Cambio, Dávila le había dicho a varias personas cercanas que la fiscalía lo tenía en la mira. La hipótesis de la fiscalía es que Carlos Feria, que es el jefe de Dávila y de la Casa Militar, y Dávila buscaban ayudar a Laura Sarabia, o sea, a la jefa de los dos, y que por eso habrían influido en la interceptación de los teléfonos de la niñera y de la otra empleada. Un dato clave aquí es que antes de trabajar en seguridad de presidencia, el coronel Dávila, el que se suicidó, venía de la SIJIN, es decir, de una seccional de la Policía Judicial que se encarga de este tipo de interceptaciones. Y el último a entrar en toda esta mezcolanza es Miguel Ángel del Río, el muy vocal abogado que iba a defender a varios de los implicados. Sí, y Del Río no es un personaje ajeno al petrismo porque el año pasado él estuvo en la baraja para ser candidato a la Cámara por el Atlántico del Pacto Histórico. Pero fundamentalmente está en este caso por ser el abogado tanto del policía judicial que pidió interceptar a la niñera como el abogado del coronel Dávila que se suicidó. Sí. Del Río es importante porque tiene la hipótesis de la que se pegaron Petro y varios de sus seguidores para defenderse. Y es que todo esto fue un entrampamiento de la fiscalía y que ni Sarabia ni la Oficina de Seguridad del presidente tendrían nada que ver. Del Río dice que el patrullero que pidió interceptar los teléfonos de las empleadas de Sarabia fue engañado y que lo indujo al error una fuente anónima del Clan del Golfo que ya le había pasado información antes. La versión de Del Río implicaría que en cuestión de horas desde la fiscalía convencieron a un miembro del Clan del Golfo de engañar a un patrullero de la policía y así atacar al gobierno. Pero no hay pruebas de que la fuente anónima estuviera conspirando con la fiscalía, ni siquiera hay pruebas de que fuera del Clan del Golfo ni de quién es, entonces está por probarse. Hay muchos adjetivos para definir todo esto, pero nos desmonetizan el canal de podcast en todas las plataformas y las decimos. Juan Manuel, gracias por volver por acá. Sí, producción nos pide cuidar las comunicaciones y nosotros obedecemos. Y arranque el día con estas movidas. A punto de hundirse quedó la reforma que regulariza el uso adulto de la marihuana. Su votación quedó para el próximo martes, el último día de sesiones ordinarias en el Congreso. Y la reforma laboral se salvó del archivo. Fue aprobada su ponencia y se abrió el primer debate, que le permite seguir viva para el próximo periodo de sesiones. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba su desayuno político favorito. Y oiga, si quiere aprender cómo se hacen los podcasts y otras herramientas de comunicación efectiva, inscríbase a nuestro curso de vacaciones. En la descripción del episodio le dejamos todos los detalles. Y a continuación, en los canales de Huevos Revueltos con Política, reciba su ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz, soy Tatiana Duque y que tenga un feliz puente.